Dios les bendiga, hermanos. Buenas noches. Damos gracias al Señor, nos permite estar un miércoles más. Hoy es miércoles virtual de varones. Hoy yo me siento más relajado porque estoy con los varones. Hoy vamos a tocar un tema que creo que es importante, hermanos. Sean todos bienvenidos, los que se están conectando, los que se van a conectar más tarde. El Señor les bendiga, el Señor les guarde, el Señor les prospere. Sé que tal vez hay hermanos que están llegando apenas a sus casas, del trabajo, tal vez fue un día fuerte, tal vez tuvimos un día difícil, tal vez un día fácil. Pero ¿por qué no comenzamos con una oración? Quisiera robarle esta noche unos 45, 50 minutos para hablar sobre un tema que es importante para cada varón. Le voy a pedir que incline su rostro, por favor, que cierre sus ojitos. Si tiene su Biblia a mano, hoy vamos a ver varios versículos de la palabra. Padre, te doy gracias, Señor, por cada hermano, Señor, que se conecta o se va a conectar, o se está conectando, o se conectará más tarde, Señor. Padre, bendice a nuestro pastor, el pastor Leopoldo, Señor, su esposa. Gracias por el siervo, por el hombre de Dios que tú tienes en la congregación, Señor. Gracias por ellos, por los ancianos, por los líderes, por los servidores, Señor, por los congregantes de la iglesia, Señor. Te pido que este ratito que vamos a estar, Señor, seas propicio con nosotros, que nos ayudes, que nos hables, Señor, y sobre todo que la palabra que expongamos sea palabra buena, palabra remecida, palabra abundante, Señor. No lo hacemos de una manera religiosa, no lo hacemos repitiendo una oración, Señor, simplemente como un estribillo, sino creyendo que el que enseña eres tú, Señor, creyendo que el maestro de maestros eres tú, Señor. El que merece la gloria, la honra, la alabanza y la adoración eres tú, Señor. Te pido que uses este vaso, Señor, que es un pecador, que tiene tantas grietas, Señor. Usa a este hombre, Señor, que aún necesita aprender tanto de ti y saber de ti, Señor. Gracias, Padre Santo, en el nombre de Jesús. Amén y amén. Les recuerdo, mis hermanos, como siempre les digo, por favor, usted no me crea nada. Siempre le voy a decir, por favor, vaya a la palabra. Siempre le voy a decir, vaya a la palabra, revise el escrito está, revise lo que dice la escritura, revise su diccionario bíblico, su concordancia. Si tiene alguna duda, con mucho gusto, ahí está mi hermano. Nos podemos sentar, hablar, estamos para aprender. Amén. Voy a pedirle que abra su Biblia, por favor, en Juan capítulo 8, verso 31. Juan capítulo 8, verso 31. Dice la palabra del Señor. Dijo entonces Jesús a los judíos que habían creído en él: si vosotros permanecéis en mi palabra, seréis verdaderamente mis discípulos. Bueno, el diccionario de la Real Academia Española, como le digo yo, el tumbaburros de la Real Academia Española, define discípulo como persona que aprende una doctrina, ciencia o arte bajo la dirección de un maestro. Una segunda definición que da el diccionario es, para discípulo, persona que sigue la opinión de una escuela aun cuando vive en tiempos muy posteriores a los maestros que la establecieron. Entonces, básicamente, hermanos, un discípulo es un alumno. Un discípulo es aquel que sigue la enseñanza de un maestro, en palabras sencillas. Ahora, yo quiero que hoy veamos las características que Cristo mismo dio para ser llamados discípulos del Señor. Lo primero que dice es, si vosotros permanecéis en mí, seréis verdaderamente mis discípulos. Un discípulo del Señor es uno que ha creído en Él.
Y aquí hay algo importante, hermanos. Aquí habla de una persona que tiene una fe verdadera, uno que realmente ha creído en el Señor, uno que realmente ha confiado su vida y dice, sí, yo creo en el Señor, yo le creo al Señor. Aquí nos habla de tener una fe verdadera. Yo sé que a veces digo esto y puede sonar un poquito feo, pero hay personas que asisten a una iglesia, pero no son discípulos del Señor. Y si usted se da cuenta en el título de esta introducción que el Señor da, dice, la verdad os hará libres. Y es que cuando el Señor está hablando acá, está hablando a quienes creen, no a quienes no creen. Si se da cuenta, este pasaje se está refiriendo a personas que creen verdaderamente en el Señor. El lenguaje que Él utiliza no es para una persona que no conoce del Señor. Ahora, los discípulos del Señor creen que las palabras de Jesús o del Señor, valga la redundancia, son verdad. Entonces el Señor nos dice, si quieren ser mis discípulos, deben permanecer en mí. Y ahora vea, la palabra permanecer en el original significa persistir de continuo en las palabras de Jesús. Un verdadero creyente se aferra a las enseñanzas de Jesús, las obedece y las pone en práctica. De nuevo, un verdadero creyente se apega a las palabras de Jesús, las obedece y las pone en práctica. Entonces, si yo me quiero llamar un discípulo del Señor, de nuevo, para los que se están conectando, un discípulo es uno que aprende de un maestro. Pero si nosotros queremos como varones ser considerados discípulos del Señor, debemos permanecer en la palabra. Debemos persistir en la palabra. ¿Y por qué le digo esto, hermanos? Porque se están viviendo tiempos muy peligrosos, donde tiene que haber aceptación, donde tiene que haber comprensión, donde yo tengo que comprometer los valores cristianos. No, la palabra de Dios no cambia. No significa que usted sea odioso, pero significa que yo creo en el Señor, estas son mis convicciones y esto no va a cambiar. Amén. Sigamos. Vamos a 2 de Juan 1:9. Ahí hay otra característica que quiero que veamos de un verdadero discípulo. Dice, cualquiera, 2 de Juan, capítulo 1, versículo 9, dice, cualquiera que se extravía y no persevera en la doctrina de Cristo, no tiene a Dios, y el que persevera en la doctrina de Cristo, ese sí tiene al Padre y al Hijo. Vean qué importante. Cualquiera que se extravía y no persevera en la doctrina de Cristo, no en la doctrina de un ministerio, no en la doctrina de un apóstol, no en la doctrina de un pastor, no en la doctrina de un anciano, de un profeta, de un líder. Dice, cualquiera que se extravía y no persevera en la doctrina de Cristo, no tiene a Dios. El que persevera en la doctrina de Cristo, ese tiene al Padre y tiene al Hijo. El creyente que no es fiel a las doctrinas sanas y fundamentales de la fe y la obra de Cristo, amor y obediencia a Dios, demuestra que nunca ha nacido de nuevo. Y por eso yo también he dicho esto, hay muchas personas que llegan a la iglesia, conocen de Dios, toman clases de la Biblia, pero nunca hubo un verdadero nacimiento en ellos. Por eso muchas personas se apartan, me dicen, se apartó del Evangelio. Pero realmente la evidencia del creyente verdadero, es que va a permanecer
en la palabra, mis hermanos. Y como varones nosotros debemos permanecer en la palabra de Dios. ¿Sabe? Yo siempre digo esto, qué peligrosos son los sermones que acarician los oídos. Qué peligrosos son los sermones que suenan muy bonitos, pero no son cristocéntricos. La doctrina, mi hermano, en la que usted debe permanecer es en la sana doctrina de Cristo. Por eso, siempre le digo, vaya, el escrito está y revise. Hay personas que a veces, con muy buenas intenciones, han sacado de contexto un versículo y han creado doctrinas a partir de un solo versículo. Así nacen las sectas. Así es como cuando un grupo se separa, porque ellos sí tienen revelación y los demás no. La característica del hombre de Dios es que va a permanecer en la sana doctrina, hermanos. Ahora, característica número 2 de un discípulo. Ya vemos que el discípulo persevera en la palabra de Dios. Lucas 14:26. Lucas, el doctor Lucas, y sabe que Lucas era un doctor, ¿verdad? Era un matasanos. Lucas 14:26. Si alguno viene a mí y no aborrece a su padre y a su madre, e hijos, y hermanos, y hermanas, y aún también su propia vida, no puede ser mi discípulo. ¿Qué es lo que está diciendo? El discípulo de Jesús lo tiene a Él como primero en su vida. Obviamente no está diciendo, hermano, que usted deje de amar a sus papás. Obviamente no está diciendo que usted deje de amar a su esposa, sus hijos, sus hijas, sus parientes. Lo que significa aborrecimiento acá es menor amor. Es decir, que el amor que tienes para tu esposo, bueno, para tu esposa, para tus hijos, debe ser menor que el amor que tienes hacia Cristo. Cristo no está diciendo, bueno, entonces yo me hago irresponsable y yo me desentiendo de mi familia. No, Cristo no está diciendo eso. Cristo no está diciendo que te vas a desligar de tus papás y tal vez tus papás no son cristianos y hoy no, Cristo no está diciendo eso. Porque recuerde que hay un mandamiento que dice, honrarás a tu padre y a tu madre. Lo que está diciendo con aborrecimiento es tener menor amor, es decir, que tengas un amor menor hacia ellos, que el amor máximo de tu vida debe ser el Señor. Entonces el verdadero discípulo del Señor va a amar al Señor sobre todas las cosas. El verdadero discípulo de Jesús se va a comprometer con el Evangelio. Va a amar a Dios por encima de todas las cosas. Dice Mateo 10, 37 al 38, hermanos. El que ama a padre o madre más que a mí, no es digno de mí. El que ama a hijo o hija más que a mí, no es digno. Cristo nos llama a una misión sublime antes que una vida tranquila y cómoda. Amar a la familia es un mandamiento, un mandato de Dios, pero aún ese amor puede ser una excusa para no servir a Dios. Y aquí quiero aclarar algo, hermanos. Hay personas que son llamadas a tiempo completo al ministerio, hay personas que son llamadas tiempo y medio o tiempo parcial al ministerio, pero yo le voy a decir algo. Dios debe ser lo primero, después su esposa, sus hijos. Y grábese esto, por favor. Varón de Dios, servirle a Dios y amar a Dios son dos cosas diferentes. Y varón de Dios, su primer ministerio es su esposa y su familia. Y yo lo he dicho en la iglesia. Amo los superservidores, amo los hermanos que sirven, hermanas que son increíbles sirviendo. Pero sirva con excelencia en su casa. Sirva con amor en su casa. Atienda a su esposo, a su esposa, a sus hijos, con la misma excelencia que atiende a los hermanos en la iglesia.
Porque aquí dice, el que ama a padre o madre más que a mí no es digno de mí. Y de nuevo, no está hablando de que los aborrezcas, está hablando de que Dios, de que Jesús debe ser tu primer amor. Debe ser, porque si tú aprendes los mandamientos de Dios, tu casa se va a regir por lo que Dios quiere para ti. Amén. Punto número 3. Hemos visto 2. El discípulo permanece en la sana doctrina. Punto número 2 era: Dios debe ser lo primero en mi vida. Eso es una marca del discípulo. Punto número 3. Y yo sé que mucha gente no le gusta. Y es raro oír mensajes de esto, hermanos. Porque ahorita, gracias a Dios, el falso evangelio de la prosperidad está muriendo. Sabemos que Dios es el Dios de las bendiciones, pero por años se infiltró un falso evangelio de la prosperidad, que ya está muriendo gracias al Señor. El discípulo de Cristo lleva su cruz. Lucas 14:27. Lucas 14:27 dice: y el que no lleva su cruz y viene en pos de mí, no puede ser mi discípulo. Son palabras de Cristo directamente. El que no lleva su cruz y viene en pos de mí, no puede ser mi discípulo. Mateo 10:38 dice: y el que no toma su cruz y sigue en pos de mí, no es digno de mí. El que haya su vida la perderá, y el que la pierde su vida por causa de mí, la hallará. Esta es la primera vez en la palabra que Jesús menciona la palabra cruz a sus discípulos. Para los discípulos, recuerde, y quiero hacer una connotación acá, hermanos, los discípulos todavía no entendían qué era lo que Jesús iba a hacer. Sabían que era el Mesías, sabían que era el enviado de Dios, pero todavía no tenían claro cómo era que Jesús iba a llevar a cabo su obra. Entonces dice, para ellos, estoy hablando de los discípulos, para ellos esa palabra cruz habría envuelto una imagen de violencia, muerte, degradante. Él estaba demandando, oiga esto, Él estaba demandando un compromiso total de parte de ellos, incluso hasta la muerte física, y haciendo de este llamado a la sumisión total una parte del mensaje a proclamar a otros. El mismo llamado de devoción a Cristo de vida a muerte se repite en Marcos 16, en el versículo 16:24, y en Marcos 8:34, y en Lucas 9:23. Y quiero decirle algo: la muerte de cruz, buena cruz, estaba reservada para los criminales más bajos. ¿Qué es lo que Jesús está diciendo? Usted tiene que llevar mi cruz, usted debe estar dispuesto a pagar el precio, aún una muerte física, por ser llamado a mi discípulo. Hay hombres y mujeres que han pagado precios muy altos por seguir al Señor. Esto nos habla, hermanos, de que el camino de Cristo no es un camino fácil, no es un camino sencillo. Hay gloria, amén. Hay victoria, amén. Hay libertad, amén. Pero la pregunta que yo quiero hacerle, varón, esta noche es: ¿usted es una amenaza para el reino de las tinieblas? ¿Está usted en la lista negra del chamuco, del pichuicas, como le dicen en mi tierra? ¿O simplemente soy alguien que atiende a la iglesia, voy a misa evangélica los domingos, calmo mi conciencia? Hermano, es que yo no soy llamado a predicar en su hogar, varón de Dios. Hermano, es que yo no sirvo. Puede servir en su casa. Pero el compromiso con Cristo demanda a
hombres que estén dispuestos a llegar aún a la muerte física por Él. Gracias a Dios, hasta el día de hoy, nosotros no hemos sabido lo que es sufrir una persecución, una verdadera persecución. Pero el discípulo de Cristo toma su cruz y se compromete con el Señor. El discípulo de Cristo sabe que va a permanecer sin importar lo que venga. A mí una vez me hicieron una pregunta muy interesante cuando tomé el curso de natación, de bautismo de agua. Cuando lo tomé fueron como 5 meses, 4 o 5 meses. Y el maestro nos hizo una pregunta: ¿qué pasa si el pastor se va al mundo? ¿Ustedes se van a ir al mundo? ¿Qué pasa si el apóstol se va al mundo? ¿Se acabó el ministerio? ¿Qué pasa si el anciano se va al mundo? ¿Se acabó la iglesia? Hay un versículo que a mí me ayudó mucho que dice: puestos los ojos en Jesús, el autor y consumador de la fe. Puestos los ojos en Jesús. Debemos tomar la cruz de Cristo. Y hermanos, el ministerio busca hombres valientes, hombres reforzados, hombres que se comprometan con Dios. Amén. Vamos a fallar, sí, pero fiel es nuestro Redentor para levantarnos. Cae el justo y Dios le levanta. Aquí habla de una actitud del corazón. Aquí habla de algo: yo decido seguir a Cristo, yo voy a cambiar mi vida, yo voy a permanecer. Lucas 9:23 dice: y decía a todos, Lucas 9:23, si alguno quiere venir en pos de mí, niéguese a sí mismo y tome su cruz cada día y sígame. Porque todo el que quiere salvar su vida la perderá, y todo el que la pierda su vida por causa de mí, éste la salvará. Dice Mateo 16, del 24 al 25. Entonces Jesús dijo a sus discípulos: si alguno quiere venir en pos de mí, niéguese a sí mismo y tome su cruz y sígame. Por tanto, todo el que quiere salvar su vida la perderá, y todo el que pierda su vida por causa de mí la hallará. Mateo 8:34 dice: y llamando a la gente de discípulos les dijo: si alguno quiere venir en pos de mí, niéguese a sí mismo y tome su cruz y sígame. Mi amado hermano, no vendas tus convicciones morales y cristianas por quedar bien. Es mejor ser un original para Cristo que ser una copia barata que agrada al mundo. No venda su cristianismo por convicciones. No te vendas por un plato de lentejas. Yo no le estoy diciendo que usted sea un odioso, varón. Yo no le estoy diciendo que usted sea un antipático o que es una persona que cae mal, que cae gordo, porque dicen los hermanos mexicanos. Yo no le estoy diciendo eso. Estoy diciendo: esté claro en lo que usted cree. Tome su cruz, siga a Cristo, niéguese a usted mismo, camine como Cristo quiere que camine. En la iglesia es fácil aparentar. Repito, hay algo que pasa, hermano, y perdónenme, tal vez se va a enojar conmigo por lo que voy a decir. Hemos creado la oración de salvación o la oración del pecador, y a veces hacemos que personas repitan esa oración y le decimos: ya eres salvo, ya eres salvo, y esa persona no vuelve a tocar una iglesia. La salvación es la obra transformadora del nuevo nacimiento en el corazón de la persona, y solo el Espíritu Santo la puede ejercer. Cuando ha habido un nuevo nacimiento, cuando ha habido un nuevo nacimiento en la vida de la persona a través del Espíritu Santo, hay un cambio en su naturaleza, hay un cambio en su manera de ser. Esa persona va a permanecer, esa persona va a seguir, esa persona se va a agradar de las cosas de Cristo.
El que quiera salvar su vida la perderá, pero el que la pierda por Cristo la hallará. Nuestra esperanza no está en este mundo. Nuestra esperanza está en la vida. Entonces, la tercera característica es que el discípulo de Cristo toma su cruz y se niega a sí mismo. Amén. Ahora aquí sí sé que me va a dar un amén tremendo. Dice, el discípulo de Jesús tiene amor. Juan 15, 9 al 10. Juan capítulo 15, versos del 9 al 10. Y aquí utiliza, hay dos palabras que se usan en el original para definir amor, cuando se habla del amor de Dios. Ágape y agapao. Cuando hablamos del amor ágape, hablamos del amor de Dios. Juan 15, del 9 al 10 dice, como el Padre me ha amado, y utiliza la palabra agapao en el original, así también yo os he amado. Permaneced en mi amor. Si guardáis mis mandamientos, permaneceréis en mi amor. Así como yo he guardado los mandamientos de mi Padre, permanezco en su amor. Porque dice Juan 13:35, en esto conocerán todos que sois mis discípulos, si tuvierais amor, y utiliza la palabra ágape, los unos con los otros. Habla de ese amor que solamente Dios puede tener. Yo sé que en las iglesias hay personas incómodas, hay personas difíciles, hay personas que hay gamales. Yo sé que hay personas difíciles, hermanos. Pero yo no puedo seguir siendo la misma persona que fui hace 5 años. No puedo seguir siendo la misma persona que fui hace 8 años. Perdónenme. Y si quiere ampliar más este tema, vaya a Primera de Juan. Y se va a dar cuenta todo lo que dice el que no ama. Entonces, hermanos, perdónenme. Pero si yo como discípulo del Señor no hago un esfuerzo de amar a los hermanos, me estoy engañando. Porque hay quienes me dicen, hermanos, que a mí solo los corderitos, los nuevos, sí. No, a mí solo los de mediano, los que están en doctrina intermedia. No, hermano, a mí solo los de edad avanzada. Dios nos manda a amar a todos. Y más a los de la familia de la fe. Entonces aquí dice, en esto conoceréis que sois mis discípulos, si tuvieras amor ágape, los unos con los otros. El discípulo muestra amor. Un discípulo no se distingue solamente porque da una buena enseñanza. Un discípulo no se distingue simplemente porque da un buen estudio. Eso no lo hace solo un discípulo. Y se lo he dicho otras veces, predicar es fácil. Buenos predicadores hay muchos. La cuestión, lo difícil, es permanecer en la palabra y tratar de vivir conforme a la palabra. ¿Amén? Dice Primera de Juan 4, del 18 al 20. En el amor ágape, estoy usando la palabra, no hay temor, sino que el perfecto amor ágape echa fuera el temor, porque el temor lleva en sí castigo, de donde el que teme no ha sido perfeccionado en el amor. Oiga eso, verso 19. Nosotros le amamos, agapao, a Él porque Él nos amó, agapao, primero. Nadie, y es que esto es lo glorioso de la obra de Cristo. Aún el siervo, la sierva más ungida del planeta, tiene que reconocer que Jesús le amó primero. Nadie buscó acercarse al Señor. Fue Cristo quien te alcanzó. Nadie puede decir, oh sí, yo un día de repente decidí amar al Señor. No.
Él envió a alguien o utilizó un medio, te dieron un tratado, alguien llegó, de repente oíste un predicador en la radio, o oíste un mensaje, o leíste la Biblia y te transformaste. Pero Él te amó primero. Por eso nadie puede tomar la gloria que le corresponde a Cristo Jesús. Un discípulo verdadero siempre le dará la gloria a Dios. Un discípulo verdadero siempre se asegurará que en la alabanza Cristo sea glorificado, que en la predicación Cristo sea glorificado, que en las clases de escuela dominical Cristo sea glorificado, en los departamentos Cristo va a ser glorificado. Un verdadero discípulo nunca jugará o presumirá de sus dones o dirá, oh, yo tengo este don. No. Un verdadero ministro siempre le dará la gloria y la honra a Cristo Jesús. Verso 20 dice, en 1 Juan 4, 18 al 20, si alguno dice yo amo a Dios y aborrece a su hermano, es mentiroso. Pues el que no ama agapao a su hermano, a quien ha visto, ¿cómo puede amar agapao a Dios, a quien no ha visto? Verso 21. Y nosotros tenemos este mandamiento de Él: el que ama agapao a Dios, ame también a su hermano. El discípulo de Dios. Sí, yo sé que hay hermanos difíciles. Yo sé que hay personas que te han lastimado. Yo sé, mi amado hermano, que tal vez hay personas que le han hecho algo y es difícil. Tal vez es necesario pasar por un proceso de administración, por un proceso de sanidad. Pero vean lo que dice acá: el que teme no ha sido perfeccionado en el amor, porque el temor lleva castigo. Perdóneme, yo sé que usted quiere que le hable que usted es nación santa, pueblo adquirido por Dios, real sacerdocio, la niña de los ojos de Dios, que usted tiene derecho a todo. Pero el verdadero discípulo va a esforzarse por amar. No es fácil. Hermano Alan, usted ama a todos. No. Yo lucho, hermano, yo tengo pruebas. Pero cuando yo empiezo a detectar que algo se quiere mover en mi corazón hacia una persona, yo comienzo a orar por esa persona, le bendigo, le digo, Señor, bendícela, multiplícale, dale más, dale el triple, dale el cuádruple de lo que tienes para mí. Porque hay liberación en eso. El que perdona es libre, mas el que odia está atado. Y comienzan a germinar en su corazón raíces de amargura por falta de perdón. Pueden haber otras razones, pero a veces por falta de perdón surge la amargura en tu corazón. Juan no da a entender que se trate de una perfección libre de pecado, sino más bien, óigame esto por favor, del amor maduro que se caracteriza por la confianza ante la realidad del juicio. La confianza es un indicativo que el amor es maduro. Hay gente que tiene 20 años en una iglesia y sigue en pamper espirituales. Hay gente que tiene 30 años en una iglesia y sigue siendo un baby espiritual. Sigue siendo un baby espiritual. Por favor, grábese esto. Yo se lo he dicho a los hermanos. Años en la iglesia no equivalen a años de madurez en Cristo. Porque cuando amo, eso denota madurez en mí. Sí, hermanos, yo sé, hay personas difíciles, claro que sí. Yo sé que usted no se va a llevar uña y mugre con todos en la iglesia. Pero en usted debe haber madurez, varón. En usted, dice, hermano, pero yo soy nuevo en los caminos de la fe. Esfuércese, anímese. Yo le voy a decir algo. Grábese esto. Si alguien usa la palabra de Dios para presumir que sabe mucho, esa persona es inmadura. Tiene mucha letra, tiene mucho logo, pero no tiene logos en el corazón. No tiene revelación, no tiene rema, perdón.
No tiene rema en el corazón. Tiene logos en la cabeza. Tiene letra. Pero no tiene rema. No lo está viviendo. Y eso pasa, hermanos. Si alguien utiliza la palabra para presumirte, o te dice, tú no sabes nada, tú eres ignorante, entonces no ha entendido la palabra del Señor. Porque el Señor nos manda a servir y atender a nuestros hermanos como mayores a nosotros. Y cuando digo hermanos me refiero a hermanos y hermanas, ¿verdad? Por aquí, claro, porque ahorita como hay que aclarar las cosas, porque la gente no aprende inglés, pero se les olvida el español. Amén. Dice, así como Él es, así nosotros. Jesús fue el Hijo de Dios, en quien estuvo complacido en la tierra. Y así es con nosotros, como hijos de Dios. Objetos de bondad, de su bondad y gracia inagotables. Si Jesús llamó Padre a Dios, también nosotros podemos hacerlo, porque somos aceptos en el amado. Somos aceptos en Cristo Jesús. ¿Y sabe una cosa que se me hace curioso? Yo oigo personas que oran y dicen, yo le arrebato al diablo esto, y le arrebato esto, y le arrebato esto. Pero yo tengo la convicción de que toda mi vida está bajo el control de Cristo Jesús y el Señor. Y que Cristo tomó la victoria en la cruz del Calvario para mí. Mi familia está bajo Cristo. Hermano Alan, pero a veces hay que romper y orar, y eso es otra cosa. Pero debes estar con seguro, varón de Dios, que tu vida, la vida de tu esposa, la vida de tus hijos, está bajo el control de Cristo Jesús. No hay miedo en el amor. Siguiente punto de los que hemos visto. Y cierro con este, hermanos. El discípulo de Jesús lleva fruto. Repaso los puntos que hemos visto antes de ver el último. El primero fue el discípulo del Señor permanece en su palabra. El discípulo del Señor permanece en la palabra del Señor. El número 2 fue el discípulo de Jesús lo tiene a Él como primero en su vida. El discípulo de Cristo lleva su cruz. Número 3. Número 4. El discípulo de Jesús tiene amor. Y número 5. El discípulo de Jesús lleva fruto. Juan 15:5. Yo soy la vid, vosotros los pámpanos. El que permanece en mí y yo en él, éste lleva mucho fruto, porque separados de mí nada podemos hacer. Dice Juan 15:8. En esto se glorifica mi Padre, en que llevéis mucho fruto y seáis mis discípulos. El discípulo de Jesús, varón, lleva fruto. Amor, gozo, paz, paciencia, benignidad, gozo, mansedumbre, templanza. Porque dice el fruto del Espíritu. Y en Juan 15:8 dice, en esto es glorificado mi Padre, que llevéis mucho fruto y seáis así mis discípulos. Son 5 características que el propio Jesús da de un verdadero discípulo. Un discípulo, le decía al principio, es un aprendiz. Un discípulo es una persona que sigue una enseñanza. La pregunta del $1,000,000, amado hermano, es: ¿de quién somos discípulos? ¿De Cristo
Y yo quiero hacerle una pregunta a la yugular esta noche, mi amado hermano. ¿A quién sigues tú? ¿A Cristo? ¿A un ministerio? Porque una cosa es creer en una visión de un ministerio, siempre y cuando un ministerio permanezca en la palabra de Dios. Pero la visión a quien debe seguir es a Cristo Jesús. Dice, Jesús quiere lo opuesto a la destrucción de sus discípulos. Él quiere que den a conocer la grandeza de Dios. La forma en que sus discípulos demuestran ser suyos es amando a los demás como los amó y creyendo y proclamando el don de vida eterna de Dios a través de la muerte y resurrección de Jesús. Esos son 5 puntos que todo discípulo verdadero del Señor debe tener. Yo le quiero decir algo, hermano. No se asuste si alguien tiene mucha palabra. Vuelvo a decirle, el que estuvo en una iglesia, sirvió, conoció, hizo muchas cosas y se apartó, estaba realmente sembrado. Y no estoy juzgando a nadie, discúlpenme. Yo no conozco la vida espiritual, yo no conozco qué fue lo que te pasó, qué fue lo que te pudo haber hecho. Y un día le puedo contar mi testimonio, hermano. Si alguien podría vivir resentido con la iglesia, soy yo. Créanme, si alguien podría decirle, hermano, yo no quiero saber nada de una iglesia, yo no quiero saber, yo le puedo contar un día mi testimonio y decirle, hermano, a los 13 años yo salí de una iglesia decepcionado, frustrado, dolido, dañado, amargado, y podría decirle, pero un día Dios me volvió a alcanzar. Un día Dios llegó y dijo, no, y entendí ese versículo, puestos los ojos en Jesús. Puestos los ojos en Jesús. Puestos los ojos en Jesús. Hebreos 12:2 dice, puestos los ojos en Jesús. Y voy a leer una versión que no es la Reina Valera, pero dice, puesto los ojos en Jesús, el autor y consumador de la fe, quien por el gozo puesto delante de él soportó la cruz, menospreciando la vergüenza, y se ha sentado a la diestra del trono de Dios. Ningún pastor, ningún anciano, ningún apóstol, ningún profeta, ningún evangelista, ningún maestro, ningún ujier, ningún diablo, ningún servidor puede anular la obra de Cristo. Pueden haber muchas excusas para irte de una iglesia, pero Cristo no te falló. Le debo decir, yo podría haberme dicho no vuelvo a una iglesia, pero Él me alcanzó y tuvo misericordia. Y desde ese día, ese versículo me ha seguido hasta el día de hoy. Puesto los ojos en Jesús. Hace más de 30 años volví a los caminos del Señor. Y puedo decir que Él ha sido fiel. No ha sido fácil, no ha sido sencillo. ¿Han habido decepciones? Claro que sí. ¿Te han fallado personas? Sí. ¿Han habido cosas? Sí, hermano. Pero Cristo sigue sentado a la diestra del Padre, a la diestra del trono de Dios. Y un discípulo de Dios va a permanecer y va a buscar llevar fruto, y un discípulo de Dios va a buscar llevar la gloria de Dios. Vamos a terminar aquí, hermanos. Vamos a orar. Vamos a poner este tiempo en manos del Señor. Y yo le animo, bueno, sé que la lucha es fuerte, sé que hay muchas cosas, pero nuestro Redentor vive. Nuestro Redentor vive. Y
me gusta poner esta canción porque no he encontrado una que hable más sobre los varones. Porque el día que los varones se levanten, la iglesia se va a levantar de una manera especial. Señor, hemos hablado de tu palabra, Padre, hemos compartido un poquito. Hemos compartido 5 características. 5 características de un discípulo de Dios. 5 características de las muchas que un varón de Dios debería de tener. Ayúdanos, Señor, a permanecer. Ayúdanos, Señor, para que ya no seamos tan sensibles, para que ya no busquemos los primeros rudimentos, Señor, sino que avancemos a cosas mayores. Para que podamos tener hambre y sed de la palabra de Dios, Señor, ayúdanos. Para dejar de ser tibios. Ayúdanos, Señor, para que como varones dejemos de ser niños espirituales sentidos y tomemos el lugar de sacerdotes, tomemos el lugar de hombres que buscan la presencia de Dios. Te pido, Señor, por cada hermano, por cada persona que va a ver este video, Señor, y te pido que solamente tú recibas la gloria, la honra, la alabanza y la adoración, Señor. Señor Jesús, tú sigues llamando a hombres y sigues buscando a hombres valientes, hombres que tomen decisiones por Dios, hombres que digan, heme a casa, yo iré. No buscas hombres perfectos, no buscas hombres que no cometan errores, buscas hombres comprometidos, Señor. Te pido que glorifiques a mis hermanos, Señor. Te glorifiques, Señor, en ellos. Te glorifiques en ellos, Señor. Y que sobre toda cosa, Señor, podamos ser hombres valientes, hombres de valor. Que este canto, Señor, se vuelva un rema en nosotros. Te lo pido, Señor, en el nombre de Jesús. Le damos toda gloria, Señor. Ponemos todas las actividades que quedan de este año en tus manos, Señor, todos los proyectos, todas las cosas que quieres que hagamos, Señor, las ponemos en tus manos, Señor, en el nombre de Jesús. Gracias, Padre, porque tú eres bueno, porque tú eres fiel y porque tú eres poderoso, Señor. Aleluya. Mis hermanos, unos poquitos anuncios. Les recuerdo, primeramente Dios, este sábado 11 de junio, este sábado, a las 4 de la tarde es la actividad para graduados. Graduados de 5º año, graduados de 8º año y de 12º año. Este sábado en nuestra iglesia, en el 1980 East Vista Way, a las 4 de la tarde, hermanos, se está haciendo la celebración para graduados. Si usted necesita más información, puede abocarse con el siervo Leobardo Herrera o su esposa Irene. Ellos son los hermanos que están encargados de esta actividad. También les recuerdo, hermanos, primeramente Dios, del lunes 20 de junio al viernes 24 de junio tenemos nuestra escuela bíblica de verano. Es de 9 de la mañana a 12 mediodía. De 9 de la mañana a 12 mediodía. Lo que estamos pidiendo, hermanos, es por favor que usted se registre el domingo. Nuestra hermana Mayra nos está ayudando a registrar a los hermanos. Solo estamos pidiendo una colaboración, esto para las cosas que se les van a entregar a los niños, de $20 por familia. $20 por familia, hermanos. Créanme, va a ser un tiempo especial. Se ha estado preparando cosas lindas, cosas especiales, y yo sé que el Señor se va a glorificar ahí, mis hermanos. Les recuerdo nuestros horarios de servicio: el viernes a las 7 de la noche, domingos a las 9 de la mañana, hermanos. Si el Señor así nos lo permite, nos vemos en la iglesia. El Señor les guarde, el Señor les bendiga, mis hermanos. Bendiciones.